El solo hecho de pensar en desprendernos de lo que más amamos, de lo que hemos conseguido con tanto sacrificio, puede ser algo inimaginable, porque usualmente damos por hecho que nos pertenece, y más si es algo que fue conseguido después de mucho tiempo de esfuerzo, trabajo y espera. Algunas veces Dios nos prueba justamente con eso, con lo que más amamos y nada más. Tal vez familia, un talento, un don, un bien material que tienes como resultado del trabajo constante y disciplinado. Vamos a estudiar en el episodio de hoy cómo esto puede relacionarse con la adoración que Dios exige. Bendiciones para todos, yo soy César Méndez. Bienvenidos una vez más al podcast Entre Palabra y Canciones y a la serie Actos de Adoración. ¡Vamos adelante! Hasta aquí todos los actos de adoración habían sido propuestos por hombres y mujeres, como lo hemos estudiado, el caso de Abel, Noé, los magos que visitaron a Jesús, Simeón, Ana y todos los demás que tienen esa particularidad, y los que nos faltan, que son muchos. De hecho, en la vida misma de Abraham fue él mismo quien voluntariamente edificó altares e invocó el nombre del Señor. Pero esta vez será diferente. En todos los actos de adoración anteriores hechos por Abraham, su actitud, prontitud, recursos, habían sido de agrado para Dios, y además tuvo tiempo y espacio para el diálogo, o por lo menos para escuchar su voz, la voz de Dios, y preguntar, pero esta vez no. ¿Por qué? Todo iba a velocidad de crucero, una frase muy común para significar que todo está en un confort, que hay estabilidad económica, que hay comodidades. Pero Abraham no sabía que le esperaba la prueba más difícil de su vida. Y ya entrado en años y disfrutando de su hijo, disfrutando con su esposa y todo lo que tenía. Así que vamos a la lectura de hoy en el capítulo 22 de Génesis, donde encontramos este acto de adoración, un acto desgarrador, un acto muy, muy difícil de experimentar. Capítulo 22 de Génesis. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, versículo 2, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Esta vez, a diferencia de las anteriores, donde Dios le habló y le iba confirmando su pacto, o le daba nuevos elementos o fases de la promesa y del pacto, esta vez le da una instrucción clara y desgarradora. Sacrifica a tu hijo. En otras palabras, esta vez no es alguno de tus becerros y corderos, así sean los mejores. Esta vez quiero que mates a tu hijo y me lo ofrezcas. Y también le aclara que no es otro, sino al que él ama, a Isaac. ¿Por qué tenía que ser Isaac? Es una pregunta que muchas veces podemos hacernos. ¿Por qué justo ahora, cuando todo marchaba más que bien? ¿Por qué si se había esperado tanto tiempo por el hijo de la promesa? Inclusive Dios mismo había perdonado errores pasados y se suponía que este era un nuevo tiempo. Una frase frecuentemente escuchada en nuestras iglesias. Ahora, ¿qué podríamos decir de Sara? Según lo que leemos, al parecer Abraham no habló con ella al respecto, y la razón creo que es más que obvia. Seguramente su sentido maternal se hubiera interpuesto en la orden divina. Pero el solo hecho de pensar en la despedida de esa madrugada, donde seguramente Sara e Isaac, inocentes de la orden que Dios había dado a Abraham, se despidieron de una manera muy casual. Mientras que Abraham sufría internamente por la orden que Dios le había dado. Aunque la Biblia no lo describe, creo que es más que obvio imaginarlo. Como lo escribió Matthew Henry en su comentario, al principio Abraham fue probado para que se notara que amaba más a Dios que a su padre y a su parentela.
pero luego que amaba a Dios más que a su hijo, a su único. Además, dice que Dios puso a prueba a Abraham para mostrarle cuán grande era su gracia. Incomprensible, ¿no? Wow, es decir, como resultado tendría honra, alabanza y gloria, como lo escribe el apóstol Pablo en su primera carta en el capítulo 2, verso 17, refiriéndose a las pruebas que tenemos que vivir en esta vida. Dios le da la indicación del lugar donde debía llevarse a cabo el sacrificio, el acto de adoración dirigido y orquestado por el Creador mismo. Un poco alejado de su comodidad, de donde vivía, de su esposa, una vez más debía desplazarse y viajar, pero esta vez no con todo lo que tenía, sino con la víctima y lo necesario para el holocausto. También leemos que 2 siervos suyos le acompañaron seguramente, ayudándole, ya que sus fuerzas, las de Abraham, no eran las mismas y el viaje iba a ser un poco largo y tortuoso. Como lo leemos en el versículo 3 y 4, y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Hablemos un poco del lugar, el monte Moria, que en hebreo significa visión. Desde Beerseba, el lugar donde estaba Abraham, hasta Moria, es camino de 3 días, una distancia aproximada de 60 kilómetros o 37 millas y media. Se dice que es el lugar más sagrado para la cultura judía y que en ese lugar, más adelante, estaría ubicada la era o el terreno de Ornán Jebuseo, terreno que el rey David compró cuando Israel estaba siendo castigado por Dios a causa de una muy mala decisión de David, como lo podemos leer en Primera de Crónicas capítulo 21, a partir del verso 18. Más tarde, en ese mismo lugar Salomón edificaría el templo, según lo leemos en Segunda de Crónicas 3:1. Otro detalle es que está justo al frente del monte Sión, y en una de las laderas del monte Moria, escucha esto, se encuentra nada más y nada menos que el monte de la calavera, o del Calvario, donde el Señor Jesús sería crucificado. El monte Moria es el más cercano a la antigua ciudad de Jerusalén. Ahora, describamos cómo debía ser la ofrenda. Debía ser un holocausto, es decir, una ofrenda enteramente quemada, degollando a la víctima y rociando la sangre sobre el altar. ¡Wow! Demasiado aterrador, desgarrador en nuestra época, definitivamente despiadado. Pero es impresionante, admirable y difícil de imaginar lo que leemos en el verso 3. No creo que Abraham haya podido dormir esa noche y, como lo leímos, se levantó muy temprano, a la madrugada, y tomó en cuenta todos los detalles para cumplir en obediencia la orden severa y desgarradora de parte de Dios. Después de 3 días de camino llegan al lugar indicado por Dios. No sabemos exactamente cómo supo que era el lugar. La Biblia solo menciona que alzó sus ojos y vio el lugar, y con una fe inquebrantable, por encima de sus emociones, dice una frase que hasta miles de años después, el autor a la carta de los Hebreos, en el capítulo 11, verso 17, la cita, en otras palabras, pero basado en la misma frase, que está en el versículo 5. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, adoraremos y volveremos a ustedes. Otro detalle no menos importante es el hecho que la leña utilizada para el sacrificio, Abraham se la puso a Isaac, probablemente en su espalda o cuello. Y aunque no sabemos cuánto tiempo les tomó llegar a esa cumbre del monte, Isaac tuvo que llevar la leña. El hijo de la promesa. Algunos estudiosos afirman que ya Isaac era joven, tal vez alrededor de los 18 años, tal vez un poco menos, un poco más. Pero esto tiene un gran significado porque Dios mismo iba a realizar ese duro sacrificio en su manifestación en carne siglos más adelante, Él mismo a través de Jesucristo, y en esa región, en el monte de la calavera, llevaría la cruz, que fue hecha de madera obviamente, y sufriría el castigo del pecado de todos nosotros. Ahora la pregunta es apenas lógica: ¿dónde está el cordero?, le pregunta Isaac a su padre. Es decir, tenemos todo para el sacrificio, pero no el cordero. Y otra vez una respuesta en fe, que retumbó a través de los siglos,
Desde la caída del ser humano hasta el día en que Jesús murió, Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Y seguía en su camino. Tensionante. Reconozco que mientras escribía este episodio me quebranté. Como padre, el solo hecho de pensar en ese vía crucis del camino de Abraham e Isaac. También soy consciente que he escuchado muchas veces esta historia, en palabras de muchos predicadores, pero al volver a meditar en esta historia de manera más personal, es muy fuerte solo imaginar esa escena. Aparte porque soy padre y amo a mis hijos. No estoy seguro de tener esa determinación si tuviera que seguir una orden divina similar. En los versos 9 y 10, rápidamente se describe cómo Abraham edificó el altar y colocó a Isaac sobre él, y se alistó para dar muerte a su hijo. Solo puedo imaginar la tensión emocional, el miedo también que sufría Isaac, su hijo, quien obedientemente siguió las instrucciones de su padre. Pero era un ser humano. Seguramente estaba asustado. Y eso también anticiparía lo que viviría Cristo en la cruz, y quien fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Wow, pero justo cuando Abraham se dispone a este momento tan cruel, justo en ese momento, entonces encontramos que en el versículo 10 dice que Abraham extiende su mano para degollar a su hijo, pero el ángel del Señor le dio voces desde el cielo y le dice: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero, y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. ¡Wow! La inconfundible voz de Dios para Abraham, la inconfundible voz, se dejó oír una vez más, a tiempo, como siempre, es la manera divina. Sin embargo, había que ofrecer un sacrificio, el altar estaba listo y todos los materiales, y no se podía dejar sin hacer este acto de adoración. Y como lo dijimos al inicio, Dios mismo estaba dirigiendo este acto. Entra en escena un carnero, el macho de las ovejas, y que sería el símbolo más adelante en las ofrendas por el pecado y ofrendas de paz. Trabado en un zarzal por sus cuernos. Esto sí tiene un gran significado importante para todos, incluido Abraham en ese momento, quien lo toma y lo sacrifica en lugar de su hijo Isaac. Una representación del cordero que tomaría tu lugar y mi lugar. ¿Por qué enredado en un zarzal? ¿No te parece interesante a simple vista? Para que Abraham lo pudiera tomar sin problema y ya, es apenas lógico. Pero si representa el cordero o es un símbolo del cordero de Dios, es decir, Jesucristo, como lo escuché a un pastor enseñar, en medio de las situaciones más extremas, Jesús se apareció a nosotros cuando no había esperanza. Se metió, irrumpió para darnos esperanza en medio de los zarzales de nuestra vida. ¡Wow! ¡Qué acto de adoración! No pudo haber sido mejor dirigido y orquestado y emocionalmente más desafiante, sino por el autor de la promesa y del pacto, quien no cambia, quien sigue siendo el mismo. Por la misericordia que Jesús nos dio, nos podemos acercar confiadamente ante su trono de gracia. Pero eso no implica que no hay sacrificio. Tampoco quiere decir que debamos ofrecer holocaustos o algo parecido, porque gracias a Él, a Jesús, el precio más alto fue pagado. Y aunque Abraham tuvo que pasar esta terrible prueba, al final la gracia y la misericordia de Dios se mostraron. Y aunque las horas anteriores a este momento vivido por Abraham tuvieron que ser muy dolorosas, la confirmación, el premio, la ratificación del pacto tendría el sello para Abraham con la increíble palabra dada por Dios en los siguientes versos. Pero también seguramente todo este acto mostró lo que pasaría en el futuro con Cristo. No para morir en holocausto, pero sí para ser sacrificado en una cruz por amor a ti y a mí. Ahora, el solo pensar que la adoración para Dios implica sacrificio
y que Él quiere el primer lugar en nuestras vidas. La pregunta sería, ¿qué estaríamos tú y yo dispuestos a sacrificar? ¿O llevar metafóricamente al altar y rendirlo en adoración para Él? Definitivamente la adoración incluye sacrificio, la verdadera, en espíritu y en verdad. Va más allá de expresar a través de una letra cantada, unas notas y acordes interpretados. Es mucho más que eso. Aunque es importante para muchos de nosotros, esto tiene mucho valor. Algunas veces tendremos que despojarnos de cosas muy valiosas. Tendremos que desprendernos o simplemente confiar y mientras adoramos a Jesús tratar de avanzar, como lo hizo Abraham, paso a paso. Así el camino no sea claro y las situaciones sean extremas. ¡Wow! Hoy terminamos esta miniserie en la vida de Abraham, de los actos de adoración hechos por él. Y continuaremos con algunos más en esta primera temporada de los actos de adoración. Este es el podcast entre palabra y canciones. Paz del Señor para todos. Nos vemos en el siguiente episodio.